Buenos días. Muy buenos días. Así es. En el Señor son muy buenos días. Dios ha hablado esta mañana que Él trae vida en abundancia y el Señor nos sana. Y la fe es fundamental para caminar en esa vida en abundancia. Hay una batalla en este mundo y en nosotros que quiere robar, como el Señor habló al comienzo de la alabanza, robar de aquellos beneficios del reino. Hemos de guardar, aumentar nuestra fe en medio de la batalla. Acá el Señor nos bendice con su presencia de una forma especial, estando como iglesia, pero debemos guardar esa fe durante toda la prueba. Son aquellos que perseveran los que tienen victoria. Amén. Dios quiere darle vida y vida en abundancia. Hagamos nuestra parte, creámosle. Él está acá. Gracias, Padre, por estar con nosotros aquí. Gracias por el gozo que hay en este lugar. Señor, yo declaro que nosotros no queremos estar ni allá ni ahí, sino que queremos estar aquí, ahora, en este momento, contigo, en tu casa, como congregación, adorándote, conociéndote, aprendiendo más para servirte mejor. Gracias por esta palabra, Señor, por los milagros de sanidad que ya has hecho esta mañana en este lugar. Nosotros resistimos al diablo en sus argumentos y te creemos a ti, Señor, que tú reinas hoy en lo alto y en tu pueblo te manifiestas con sanidades, prodigios y milagros. Hoy, Señor, en la congregación, en nuestras vidas, y recibimos, Padre bueno, todo lo que tú tienes para nosotros hoy. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Vamos a ver varias escrituras, la mayoría de ellas en los evangelios. Y también van a estar acá, así que si pueden ir conmigo a una velocidad correspondiente. Mateo 4:17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Poco más adelante, versículo 23, y rodeó y recorrió
Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Ciertamente, Jesucristo acercó el reino a nuestras vidas, mostró el reino, enseñó sobre el reino. Mateo 13, 19, poco más adelante. Oyendo cualquiera, cuando alguno oye la palabra que dice del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Jesús predicó la palabra del reino. Mateo 12, 28, Él dice: si por el Espíritu de Dios yo echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de los cielos. Hay solo el reino de Dios y el reino de las tinieblas, donde hay un príncipe de tinieblas. No hay tres. Y Él acercó el reino de Dios. Él, siendo el rey, trajo un reino, algo totalmente diferente. Vamos a saltar Lucas 7:14. ¿Cuál es nuestra condición? ¿Cuál es la condición de la humanidad hoy? Hoy el reino de Dios está para todo aquel que cree. A través de la obra de Jesucristo en la cruz, ya el reino está. Está el reino de Dios. Colosenses 1:13 dice que Él nos ha librado del reino, de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo amado, de su amado Hijo. Él nos sacó de ahí, de esa potestad, y nos trasladó y estamos ahí. Estamos ya en otro reino. Hebreos 12, 28. ¿Cuál es nuestra condición? Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella servimos a Dios agradándole con temor y reverencia. Nos ha trasladado y hemos recibido. Ya no somos parte de eso otro, sino que estamos ya en Cristo en otro reino. Es tremendo. Lucas 17, 20. Y preguntando por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, le respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo ahí. Porque he aquí, el reino de Dios está entre vosotros. Entre vosotros. La palabra en el griego es entos. Entre y en. Justamente está aquí. Está acá. ¿Cuántos de ustedes les pasó que primera vez que llegan a la iglesia, llegan acá, entran y ya algo empezó a pasar? Y algunos me han dicho: pastor,
lo único que quería hacer cuando entré era llorar. Otros me han dicho, cuando llegué acá, yo sabía que nunca más me iba a ir, que Dios tenía este lugar para mí. Pero ¿cuántos, como me pasó a mí, cuando yo iba a la casa de mis tíos y cuando llegaba a ciertas reuniones pequeñas en esa época, no entendía lo que pasaba, pero le gustaba mucho lo que estaba pasando? ¿A alguien le pasó eso? ¿No es cierto? ¿Qué es esto? ¿Qué está ocurriendo? Yo me acuerdo que yo escuchaba una música, la palabra más apropiada sería estridente. Ese era mi estilo de música. Estilo de música estridente. Y cuando llegaba a su casa había una música súper bella. Me acordó de esta última en la ofrenda. Padre. Y era así bien suave. Siendo joven y viniendo de ese estilo de música, era como que no era mucho lo que yo escuchaba. Pero cuando llegaba a sus casas, no sabía qué era exactamente, pero no me quería ir. Ya no quería estar ni allá, ni en otro lado con mis amigos. Es que como que quería estar ahí para siempre. De alguna forma me percataba del reino de Dios. Y nosotros somos llamados a manifestar ese reino, ese reino que hemos recibido, ese rey que está reinando y debiese estar reinando. Somos llamados a manifestar ese reino donde nosotros estemos. Es otro reino. Lucas 9:2 dice, y los envió a que predicasen el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Más adelante, Lucas 10:9, y sanando a los enfermos, quien ella haya en ese pueblo, y decidles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Donde nosotros vamos, como el Señor está con nosotros y en nosotros, ahí en ese lugar debe manifestarse el reino de Dios. Uno puede manifestar el reino de Dios donde uno esté, con sus principios, con su gozo, con su amor. Y eso es lo que impacta a las personas, que ven en uno algo totalmente diferente. Cuando nosotros comenzamos a manifestar ese reino que nosotros hemos recibido, cambia el clima espiritual. El clima espiritual del lugar cambia. Y vamos a ver que hay muchas formas de manifestar ese reino. A eso nos llamamos a Dios. Donde nosotros entramos, debe haber un encuentro entre dos reinos. En ese momento, marcar la diferencia. Una de las cosas de Pastor Claudio que me ha llamado siempre la atención es donde él va, lo conocen. Donde él va, lo conocen. También con Daniela Gutiérrez. Nos tomamos un café el otro día, nos sentamos
Y la niña me atendió, ¿qué iba a tomar? Yo un té, muchas gracias. Y miró a Daniela y dijo, sé exactamente lo que ibas a tomar. Y se fue. Nunca había visto eso. Y después volvió y retomaron una conversación que habían tenido. El reino. Manifestando el reino en cualquier lugar. En cualquier lugar. A eso hemos sido llamados. Cuando nosotros manifestamos el reino, las personas empiezan a ver Jesús. Se le empieza a revelar Jesús en la presencia de Dios que le muestra a Jesucristo, pero cuando nosotros empezamos a manifestar ese reino. Fíjense lo que dice Lucas 23, 46. Entonces, Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo, verdaderamente este hombre era justo. Cuando se empieza a manifestar, en este caso, nada menos que la obra de Cristo en la cruz, se empieza a manifestar el amor, Cristo manifestando su amor. Otros empiezan a ver a Jesucristo. Facilita entender los principios de Dios. Cuando empiezas a manifestar el reino de Dios en algún lugar, empiezan a ver cómo se mueve el Señor y uno empieza a presentar los principios de Dios, ellos empiezan a captar. En Marcos 12:34, un escriba le acaba de responder bien a Jesucristo, en que uno debe amar a Dios con todo el corazón. Y Jesús le dice, Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo, ¿no estás lejos del reino de Dios? Y ya ninguno osaba preguntarle. Cuando nosotros traemos a nuestras oficinas, a nuestras comunidades, nuestros barrios, empezamos a manifestar el reino que se nos ha dado. En todo lo que nosotros hacemos, las personas empiezan a visualizar a Jesucristo, a verle a Él. Empieza incluso el clima a cambiar en ese lugar y sus pensamientos empiezan a abrirse a la realidad de Dios. En Lucas 19:8, cuando manifestamos el reino de Dios, hay convicción de pecado. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús responde, salvación ha llegado a esta casa. El reino llegó ahí, a ese lugar. Vamos a ir a Mateo 6:10. ¿Cómo o cuándo se manifiesta el reino? ¿Cuándo se empieza a manifestar el reino en un lugar? A través de la oración. Mateo 6:10. Venga tu reino, sea hecha tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Orar en las casas, orar
por las oficinas. Orar por las universidades. Venga tu reino. Que se manifieste el reino de Dios, que ya está, pero tiene que manifestarse en su gloria a través de la oración. Manifestarse los principios de Dios, el Espíritu de Dios. Hay algunos de ustedes que oran en sus casas, en sus living, en sus comedores, y se postran delante de Dios. Cambia el clima espiritual en esos lugares. El enemigo empieza a retroceder. Y las personas, cuando llegan a la oficina, cuando llegan a ese lugar, sea cual sea, empiezan a responder al reino de Dios, captan algo diferente. Muchas veces se corre un velo de sus ojos, se quita una opresión que como que la andan trayendo siempre. Cuando uno ha orado, y ha orado, y ha orado, y ha orado. Maravilloso. Un estudiante, ir sala por sala, antes que lleguen los compañeros. Señor, aquí, que se manifieste aquí, entre estas murallas, tu reino. Úsame a mí, pero que hayan ángeles en este lugar. Que cuando lleguen mis compañeros, ya sean libres de esa opresión diabólica que acecha sus pensamientos y su cuerpo. Que se manifieste tu reino victorioso. Una madre que va orando cama por cama, sala por sala, pieza por pieza. Un padre que viene a orar por las piezas de sus hijos. Venga tu reino, Señor. Que hayan ángeles en este lugar. Que se disipe toda cosa del reino de las tinieblas. Que aquí tu reino se manifieste en gloria. Y cuando los hijos llegan, quizás no saben verbalizarlo. Me acuerdo, Pastor Tomás y Paulina me llevaron a mí de muy pequeño a iglesias cristianas en Estados Unidos. Yo no conocía la palabra, yo no conocía realmente a Dios, pero me acuerdo que iba a esas iglesias y yo me percataba que estaba como en otro reino, como en otro lugar totalmente diferente a lo que yo conocía. La presencia de Dios. Una vez yo entré por un momento con ellos a una iglesia, yo no sabía, no conocía a personas, no sabía qué denominación, nada. Yo era, 9, 10 años. Y entramos por un tiempo corto. Y el Señor me habló. Yo no sabía quién era. Hasta el día de hoy, cuando tengo momentos así de dificultad, me recuerdo lo que Dios me habló a mí en ese momento de entrar a esa sala, en ese lugar. El reino de Dios manifestándose en su amor. Eso es lo que nosotros esperamos acá en la iglesia, que cuando sus hijos, claro que algunos quizás van a decir, mamá, tengo sueño, papá, no sé ir a la iglesia, pero no tengo ropa, está sucia, lo que sea. Pero si uno se da cuenta que se está orando por sus hijos y hay una guerra espiritual que no quieren que ellos vengan para acá. Y es tiempo de orar, y Señor, venga tu reino, y manifieste tu reino en la vida de mis hijos, y esto y lo otro, y dar batalla por ellos.
Y que acá hay los tíos, las tías, esperándoles con amor y que sean tocados por ese reino. Tremendo. Otra forma, declarar. La declaración, la oración, pero declarar también verdades del reino. Nuestras palabras en lugares, no de muerte, no de queja, de queja. He escuchado cristianos, la queja, a flor de labio, de piel, así. Lo primero, uy, qué malo, uy, esto y lo otro. Sino que Dios ama esta persona. Dios ama ese vecino. Dios nos va a ayudar. Dios está cercano a esa persona si tiene fe. Dios puede cambiar esta situación. La declaración. Declarar las verdades del reino. Otra forma de manifestar este reino y que se manifieste este reino que está en nosotros y con nosotros, la adoración. La adoración. 1 Samuel 16, 23. Vemos a David, que no es rey todavía, pero que cuando él toca su arpa se manifiesta lo que es de Dios. Y Saúl, que es el rey, está atormentado por demonios. Y llama a este joven. Y dice, y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano. Y Saúl tenía alivio y estaba mejor. Y el espíritu malo se apartaba de él. Tener alabanzas en sus trabajos, en sus casas. Tener alabanza. Y uno ahí alabar a Dios. Cambia todo. Cambia todo. ¿Le ha pasado entrar a algún negocio X, de una panadería, lo que sea, y hay un hermano ahí, tiene la alabanza puesta? Es como que uno se quiere quedar ahí unos 15 minutos antes de volver a tomar el metro. Es un refrigerio, ¿no? ¿O han tratado de discutir con su esposa mientras está la alabanza puesta? Es casi imposible. ¿No es cierto? Es como que o escuchamos alabanza o yo me enojo contigo. Una u otra. No se pueden hacer juntos. Me acuerdo en una liberación, una de las primeras liberaciones que me tocó presenciar, como el diablo odia, huye con la alabanza. Pusimos una alabanza para edificarnos nosotros, los que estábamos orando, y el enemigo huye de esos lugares. Y se empezó a manifestar poder de Dios donde había alabanza. Importante. Claramente se manifiesta el reino a través de nuestra predicación y enseñanza, donde estemos. Hechos 28, 31. Predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo, abiertamente y sin impedimento. Claramente predicando el Evangelio. Y este último punto, manifestamos el reino de Dios. Lo presentamos a este reino inamovible
en lugares a través de buenas obras. Cosas que Dios pone en nuestros corazones para hacer por otros. Ellos ven ahí el reino de Dios. Buenas obras. Mateo 5:16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Ahora, ¿por qué menciono esto con tanto énfasis? Porque a veces pensamos que compartir el Evangelio, como hablábamos el domingo pasado, esto de cierta medida es una continuación, que presentar el reino de Dios es solamente ese momento donde le hablamos a la persona. Pero hay otras formas de manifestar el reino de Dios y que ellos puedan acercarse y tomar del reino de Dios. Orando, claramente, declarando vida. Cuando hay una situación difícil con alguien en la calle, uno ve algo que está pasando en una oficina y hay contienda, divisiones, hay palabras feas y uno interviene con lo que es del reino. ¿Ustedes creen que en ese momento la persona no tiene más posibilidad de conocer a Jesucristo? O haciendo una buena obra que Dios pone en el corazón, donde uno presenta los principios de Dios en un lugar violento. Muchos de ustedes trabajan en lugares donde hay violencia y ustedes llegan y pacíficamente hacen sus trabajos y muestran el reino. Donde hay orgullo, algunos de ustedes estudian o trabajan en lugares donde hay mucho orgullo, y ustedes se humillan y presentan su trabajo y su labor sin bombo, sin platillo, sino que humildemente, con otro espíritu. Donde hay codicia, estamos todos viviendo en un país donde hay mucha codicia. Más para mí. Llegar y regalar. Un pastor en Estados Unidos compartía como en estos lugares donde uno pasa con el vehículo y pide un café y un sándwich, que habían orado, y el clima espiritual estaba cambiando en su ciudad, y un hermano había ido y pasó por estas ventanillas, pidió algo, lo pagó, pero también pagó a la persona que venía atrás. Y esa persona se acercó a la ventanilla y le pasaron su café, su sándwich, y fue a pagar. No, señor, disculpe, el vehículo que partió ya le pagó lo suyo. Instaurando un principio de Dios que es el dar. Manifestando el reino en esa forma práctica. ¿Y qué hizo esa persona? Bueno, yo pago el que está atrás mío. Llegó esa persona y dijo, no sé, vas a que... Bueno, le pagaron ya. ¿Cómo? ¿Qué? Ya se fue. Bueno, yo le pago al que viene atrás mío. Y si no me equivoco, fueron más de 4 horas que nadie pagó por lo suyo. Ahora, justo me pasó algo como eso a mí el otro día. Pero fue otra persona el que comenzó. Un caballero ahí vio una mamá con su hija y se iban a comer un completo. Yo casi nunca como completo, pero a veces lo hago. Fue un momento de extrema urgencia. Y me puse ahí y ¿cómo se llama? Compartieron el completo con el niño.
Y este hombre dijo que yo le voy a pagar al niño también. Y la señora, no, ustedes saben, estamos en Chile, no se preocupe. Los tres no. No, yo le compro. No, si aquí compartimos. No, hágale otro para el niño y todo. No. ¡Oh! Completo. Así hay que hacerlo acá, ¿no? Entonces, yo vi eso y después me tocaba a mí. Entonces, yo tuve que entrar un poco así como... Pero él ya había pedido. Entonces yo dije, señora, yo también quiero un jugo, esto y lo otro, y yo también le voy a cancelar a él. Y le conté la historia a estas personas del pastor y el café y el sándwich. Entonces le dije, tú le pagaste a él, a mí me toca pagar a ti, no sé en quién va a pagar los demás, pero yo me voy. Porque me tenía que ir. Y me miró así, pero no, me dijo, no. Yo dije, a ver, le dije. ¿Usted le pagó a ella? Ay. Bien serio. Ya me aceptó. Dios nos llama a no solamente esperar ese momento de hablarle a la persona, sino que el momento que uno llega puede manifestar el reino de Dios en cualquier lado, orando, adorando a Dios en ese lugar, orando por ese lugar, orando por esas personas, haciendo un gesto, entregándole algo a alguien, sirviendo, un lugar donde todos se preocupan de lo suyo, de hacer lo suyo, ir y hacer el trabajo por otra persona. Hay tanto que se puede hacer. Jesucristo tanto hizo. Además de enseñar y predicar y enseñar sobre el reino, Él sanó. Él multiplicó, Él se sacó la toalla y Él limpió, Él hizo de todo tipo de cosas. ¿Por qué? Porque Él era de otro reino. Y nosotros, al ser de otro reino, en todo momento podemos tener una actitud que puede mostrar otro reino. El otro día también me tocó, les contaba yo, estar en un hospital. Aquí hay alguien presente hoy día que lo vio. Era una sala que uno tenía que, para ir para allá a lavarse las manos, para acá uno tenía que sacarse los zapatos. Era como así casi. Y tenía que ponerse ¿no es cierto, Pati? Tenía que ponerse esto y sacarse el otro. Y yo me equivoqué en todo. Entonces, donde había que lavarse las manos no me las lavé, donde había que ponerse la chaqueta me lavé las manos, así, todo al revés. Y un caballero me retó todo el tiempo. Y algunas personas ahí me dijeron, es que ese caballero no le haga caso, no importa, usted viene acá a ayudarnos. Pero me humillé, agaché la cabeza, perdone, disculpe, porque entendía que yo no iba en mi nombre. Nosotros no estamos para presentarnos a nosotros mismos, sino que manifestar un reino que es real, que tiene otra forma de ser, que se ve diferente, que actúa diferente. Y eso tiene que ser en nuestras casas, en nuestros trabajos, en la vereda, en una fila del líder, en un trámite, en todo momento. Estamos para mostrar algo, mostrar al mundo que hay otro reino. Por eso muchos hermanos nunca comparten, nunca predican con sus vidas, porque piensan que solamente ese momento específico donde uno tiene la oportunidad de hablar, gracias Señor por eso, pero hay tantas cosas que Jesucristo hizo. Siempre el Señor estaba mostrando el reino, siempre, en todo momento. El diablo no está contento con esta prédica, yo lo sé. Ha sido no fácil el que llegue este momento a compartirle esto para mí, y me alegro, porque sé que de aquí va a haber un cambio en las mentes. Y se va a dar cuenta uno que no es mirar para abajo, hacer el trámite y volver a la casa, sino que atento a mostrar el reino, a mostrar. Por eso es tan fácil, como le explicaba Pastor Claudio o Daniela, tan fácil para ellos predicar en cualquiera de estos lugares,
Porque ya han, con gestos, con interés, con preocupación, con oído, han mostrado el reino en todos estos lugares por aquí cerca. Entonces, cuando se sientan con la persona y la persona le dice, ¿por qué tú eres diferente y por qué te has interesado en mi vida? Ellos van a estar receptibles, van a estar atentos a lo que ellos digan. Porque ellos sabemos, hemos de saber que estamos aquí para mostrar el reino. Amén. Amén. Pongámonos de pie. Vamos a tener, amada iglesia, una vigilia. Un tiempo de orar y buscar el reino de Dios, porque sabemos que si buscamos el reino de Dios, todo lo demás será añadido. Esa vigilia va a ser